Entrad por sus puertas con gratitud y venid ante su presencia con regocijo. Hoy venimos con gratitud delante del Señor y queremos darle gracias a Él porque Él se merece todo en nuestra vida. Porque hoy estamos aquí y es por su gracia y misericordia. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ponernos de pie entonces y así alabamos el nombre del Señor y entregamos este tiempo de adoración, de alabanza, de exaltación al único que la merece, a nuestro Dios, nuestro Redentor, a ti Jesús. Y al Santo Espíritu de Dios le pedimos que se mueva hoy con libertad en medio de nosotros. Él es el Rey de Reyes y a ti te adoramos, Señor, a ti exaltamos hoy. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Alábale con gozo en esta mañana al que vive y reina. Sí, Señor, a ti sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. El único camino, la única verdad y la única vida. Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria tú nos has mostrado el camino, la verdad, porque hoy vivimos, Señor, en tu vida. Gracias por la vida eterna que nos has regalado y no hay nadie como tú. Jamás se podrá igualar tu amor, tu misericordia, tu perdón. Eres
porque por siempre y para siempre eres Señor y por siempre reinarás. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, a tu luz admirable, a vivir una vida en comunión contigo. Gracias porque hemos escuchado tu voz, porque todos necesitábamos de ese llamado, todos necesitábamos oír tu voz. Y también allá afuera hay gente que necesita que tú hables para que ellos puedan escuchar la voz del Señor, esa voz que les llama a un amor incomparable, a una salvación, a una vida eterna. Todos necesitamos de ese amor que nunca falla. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sí, mi Dios, tú nunca fallas, tú nunca cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tú sigues salvando hoy, tú sigues llamando vidas, tú sigues sanando enfermos, tú sigues resolviendo problemas, tú sigues liberando del pecado. Gracias, Señor, que tú eres real en nuestra vida. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan amor y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Señor, y hoy celebramos que tú vives, que tú resucitaste y estás sentado en el trono. Gracias. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Dile, Señor, lléname. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Sí, Señor. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Señor, tú eres el vencedor. Tú eres el que vive y reina. Gracias, Cristo, te adoramos. En la tierra tú nos guiarás, cantamos por la gloria de tu majestad. En la tierra tú nos guiarás, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes,
reine en esta tierra, Señor, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Solo tú puedes mover montes. Y yo no sé cuál sea el monte que hoy tú tengas que mover, pero es solamente a través del poder y la fuerza de nuestro Señor que se puede hacer. No es en tus fuerzas, no es en las mías. Así que en esta mañana, con toda nuestra fe, con toda nuestra seguridad, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, vamos a decirle una vez más: Cristo, solo tú puedes mover este monte, esta montaña que está frente a mí, esta situación que se está levantando, este problema en mi hogar, esta situación que tú como joven quizás estás viviendo. Solamente en Cristo somos más que vencedores. ¿Qué les parece ahora si solamente con nuestras voces le decimos: Cristo, solo tú puedes mover los montes? Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Señor, tú eres el vencedor. Y hoy estamos aquí, Señor, rodeando esos muros. Ayúdanos a no desfallecer, a no cansarnos, a no desanimarnos. A lo mejor el Señor te dice una vuelta más, que tu milagro llegará, que ese muro caerá. Danos la fuerza, Señor, danos la fe para seguir en tu senda, para no desviar nuestra vista, Señor, para siempre estar mirando hacia ti, sabiendo que tú eres el Todopoderoso. Y aunque hoy, Señor, esos muros no caigan, sabemos por fe que tú tienes el poder, Señor, y que tú guardas nuestra vida en completa paz, dice tu palabra. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo. Entrega hoy esos muros y esas dificultades y deja que el Señor obre en tu vida. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Tú eres fiel, Señor, y nunca fallas. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Gracias, Señor. Dile, iglesia: En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. yo sé, Señor, que este problema terminará y amanecerá en mi vida. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Sí, mi Cristo. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
creen esta mañana y de todo corazón dicen: Señor, yo quiero vivir confiado en ti. Mi esperanza está en ti, Jesús, porque solo tú tienes el poder, porque solo en ti hay vida, porque solo tú conoces, Señor, mi debilidad, porque solo tú me puedes dar fuerzas. Gracias, Señor. Creemos en ti, en tu poder, en tu misericordia, en tu amor. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sí, Señor. Así es, iglesia. Pon hoy toda tu confianza en el Señor, porque solo Él lo puede hacer. Gracias, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Gracias, mi Dios. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Gracias, mi Dios, porque tu palabra dice que tú no eres hombre para arrepentirse de lo que dice, ni para cambiar. Tú eres inmutable. Gracias porque podemos confiar en tus promesas para nuestra vida. Ahora esto requiere también un esfuerzo de parte nuestra. Requiere una vida de obediencia, una vida de entrega, una vida que honre a Dios. En esta mañana te invitamos a que puedas reflexionar en esto. Puedas decirle: Señor, quiero amarte más. Yo quiero vivir esas promesas en mi vida, pero entiendo que si ando en el mundo, ando lejos de ti. Entiendo que si ando en el mundo, no alcanzaré tus promesas. Ayúdanos a vivir una vida de comunión contigo, mi Dios, de tal manera que podamos escuchar tu voz, de tal manera que podamos sentir tu presencia en nuestra vida en cada instante. Que no vivamos, Señor, por emoción, porque muchas veces confundimos la presencia de Dios con la emoción. Podemos decir: hoy sentí al Señor. Estabas emocionado. Porque ¿qué pasa cuando no sentimos nada? El Señor se fue. El Señor no se va, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así que sea nuestro ruego, nuestro clamor hoy, Señor, que mi vida entera esté, Señor, a tu servicio. Que pueda vivir, Señor, siempre a tu lado, pegado a ti, buscando de ti, Señor, de día, de noche. Como dice tu palabra, meditando en ella en
tu palabra de día, de noche, al ir, al venir, en el camino, donde quiera que estemos, que siempre, Señor, nuestra mente esté conectada a ti, que podamos vivir en el centro de tu voluntad, mi Dios. Transforma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque en este mundo es difícil. No somos perfectos. Tenemos debilidades, tenemos problemas, dificultades. Pero ayúdanos a confiar en ti y a descansar en ti, porque tú mismo dijiste: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Danos, Señor, ese descanso en ti para poder seguir adelante. Gracias, Dios. Bendice tu pueblo hoy, Padre, y gracias por tu presencia siempre con nosotros. Ahora te rogamos, Señor, que el resto de este tiempo que vamos a continuar adorándote, Señor, en este lugar, tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestro corazón, Señor, y podamos seguir meditando en tu palabra, y que al salir de aquí, Señor, podamos ponerla en práctica, ponerla por obra y no solamente oírla. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias por haber muerto en aquella cruz por mí, por haberme lavado con tu sangre preciosa y haber perdonado mis pecados. En tu nombre poderoso oramos, Jesús, y te damos gracias. Y tu pueblo dice: amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey y vamos a aclamarle con nuestras palmas al que vive y reina. A ti, Jesús, te adoramos. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Pueden sentarse. Buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es David Peraza. Tengo 53 años y llevo aproximadamente 30 años en el Evangelio. Y digo aproximadamente porque algunos cristianos dan testimonio de haber tenido un día específico en que sintieron que entregaron su vida a Cristo. En mi caso fue como un proceso. Y yo nací en Cuba y en la escuela me enseñaron básicamente a no creer en Dios. Asignaturas como marxismo, leninismo y filosofía enseñaban de que la religión era producto de la creación de la mente humana, que provenía de personas que en su imaginación creían un Dios que les ayudaría en sus momentos de debilidad, etcétera, etcétera. Y así que yo dije, bueno, las personas religiosas, de las cuales yo no conocía a ninguno, son personas que viven en un mundo de fantasía y que no tienen los pies sobre la tierra. Entonces, recuerdo que un profesor de filosofía dice en la clase: tengan cuidado con los religiosos, porque ellos tienen una manera de hablar que los pueden confundir. Así que el prototipo que yo tenía de las personas religiosas era que eran personas que vivían en una ilusión, una fantasía, pero que también eran manipuladores. Y eso me creó cierta predisposición hacia las personas que tuvieran una fe. Recuerdo también que una vez estaba en un grupo de jóvenes y estaba cerca de una iglesia católica, y una persona que salió de la iglesia católica y era amistad de una de las personas del grupo, comentó allí, alguna persona le hizo una pregunta y dijo que, bueno, para ir al cielo solamente tenías que ser una buena persona. Y yo dije, bueno, dentro de mí, dije, bueno, yo no creo en Dios, pero si Dios existe, estoy bien con Él, porque yo soy una buena persona. Y ese era el panorama que rodeaba mi vida. Y entonces, cerca de los 17 años empecé a comenzar qué iba a estudiar yo en mi vida, qué iba a hacer, dónde iba a trabajar. Yo tendría que sostener una familia y comencé a pensar en estas cosas. Y conversando con un familiar mío me dijo, mira, si tú estudias una carrera universitaria tienes tu vida hecha. Y aquello me dio mucha tranquilidad porque yo dije, bueno, me voy a enfocar en mis estudios y voy a estudiar una carrera y voy a tener mi futuro garantizado. Y aquello me dio mucha paz. Y sin darme cuenta, aquella se constituyó en mi Dios, o más bien mi ídolo. Y ya estudiando la carrera, cogí la carrera de ingeniería eléctrica
conozco a 2 cristianos que también estaban estudiando esa carrera. Por primera vez en mi vida interactúo con personas que realmente eran creyentes. Y uno de ellos era cristiano desde la niñez, porque nació en un hogar donde sus padres eran cristianos. El otro era un recién convertido. Y a mí me llamó la atención de que ese, que era cristiano desde hacía mucho tiempo, era una persona muy inteligente. Y yo decía, hay algo que no encaja aquí, porque yo tenía a los religiosos como personas que, tú sabes, tenían una mente muy fantasiosa, ¿no? Pero esta persona tiene conocimiento. Y lo otro que me llamó mucho la atención era la conducta de ellos. Yo los observaba y eran diferentes. Tenían una manera de expresarse correcta y yo me sentía bien cuando estaba con ellos. Y entonces aquello contrastaba con el modelo de religioso que tenía yo. Y yo continuaba con mi enfoque en mi carrera y cada vez que había un examen yo estudiaba. Y me llamó la atención de que cada miércoles ellos iban para la iglesia. La universidad donde yo estudié estaba bien separada de la ciudad. Había que coger transporte, guagua. Yo comencé a estudiar mi carrera en el año 90. Y los que son cubanos saben que el periodo especial comenzó en el año 90. Y todo empezó a escasear. El combustible también. Y las guaguas están muy difíciles de coger. Era un reto coger una guagua para ir a la ciudad. Pero no importaba. Todos los miércoles iban a la iglesia. Yo decía, wow, esta gente sí que confía en su Dios. Más que yo en el mío. Porque mañana hay un examen y yo estoy estudiando porque yo quiero asegurar mi futuro, pero ellos están yendo a la iglesia. Y aquello me estaba chocando a mí. Y un día cae un tremendo aguacero un miércoles y dije, hoy sí no van a ir. Pero fueron. Y dije, wow. Y a veces me burlaba de ellos, como lo hacían los otros. Pero ellos no se inmutaban. Recuerdo un día que le dije al más que menos tiempo llevaba en la fe, le dije, ¿y tú no vas a defender a tu Dios? Y me dijo, ese es alguien que no necesita que lo defienda. Y dije, wow. Me dejó sin palabras. Y entonces, cuando terminábamos las clases, antes de bañarnos e ir a comer, a veces los jóvenes practicaban algún deporte, diferentes cosas. Yo me sentí un día con ellos y de una manera ya más directa me hicieron entender que yo no estaba bien con Dios. Ellos me conocían también a mí, sabían mi vida de pecado y me hicieron entender de que yo estaba en rebeldía con Dios y que yo no estaba caminando en camino hacia el cielo. Y me hablaron del cielo, pero me dijeron, tú en la condición en que estás separado de Dios, en rebeldía con Dios, tú estás condenado al infierno. Y yo, ¿what? ¿Qué cosa es eso? Y ellos me hicieron una descripción un poco ilustrativa de lo que era el infierno. Y yo lo vi muy claro y yo me veía ahí. Yo no me veía en el cielo. Y aquello me hizo preocuparme. Pero yo me sacudí de aquello y continué con mi vida, siempre observándolos y me contaban historias de la Biblia que a mí me fascinaban. Pero sucedió algo en el tercer año de mi carrera y es que ponché una prueba final. Y yo no me considero para nada una persona inteligente, pero sí una persona preocupada y enfocada en lo que considero importante. Y yo estudiaba, yo nunca había ponchado un examen final. Y casualmente esa asignatura que ponché era una de las que más yo dominaba. Pero Dios tenía un plan y un propósito con eso. Y el hecho de haber ponchado aquella asignatura me hizo entrar en un estado de depresión, de ansiedad, que mi mente se bloqueó. Y yo tenía que presentarme a otro examen para ver si yo podía continuar. Y no podía estudiar. Y tuve que presentarme a un último examen. Y me encuentro con el cristiano que llevaba menos tiempo, que tenía bastante conocimiento, y le digo, oye, necesito tu ayuda. Y él me dice, dime. Le dije, necesito que le pidas al Dios tuyo
que me ayude a pasar este examen. Y me dijo, pídeselo tú. Yo le dije, yo no sé cómo hacerlo. Y además, yo no tengo relación con él. Eres tú el que... Y entonces me dice, mira, yo voy a orar por ti, pero Dios le encantaría de que tú se lo pidieras. Él está esperando que tú lo hagas. Y tú no te preocupes, donde quiera que tú trates de hablar con Él, Él está ahí, porque Dios está en todos los lugares. Y recuerdo un día que estoy saliendo de la facultad y estoy caminando y miro al cielo y le digo, Dios, yo no sé si tú eres real o no, pero necesito que tú me ayudes. Es más, si tú me ayudas a salir de esta prueba, yo te voy a buscar. Si yo no salgo de esto, voy a entender que no eres real, pero si tú me ayudas, yo voy a buscarte. A duras penas salí porque yo estaba mal, literalmente mal. Y yo dije, wow. Y tuve una segunda conversación con Dios. Y le dije, tú cumpliste, yo voy a cumplir, yo te voy a buscar. Pero fíjate lo que te voy a decir. Qué paciencia tiene Dios. Yo te voy a buscar, pero si yo no te encuentro, si yo no veo que eres real, yo no voy a seguir, porque yo no voy a ser un fanático. Yo necesito sentir que tú eres real. Y te voy a pedir una segunda cosa. El cuarto año de la carrera es, el tercero y el cuarto son los más difíciles. Yo como estoy, yo no puedo estudiar. A duras penas pude pasar el examen ese. Yo te pido que tú me ayudes en el próximo año a poder salir afuera. En el próximo año cogí las mejores notas que había cogido en toda la carrera. Mi mente estaba muy tranquila. Y yo dije, wow, tremendo. Y empecé a cumplir mi promesa y empecé a visitar la iglesia con ellos. No con la fidelidad de ellos, pero empecé a visitar la iglesia. Y comencé a visitar la iglesia en mi pueblo. Y me pasó algo extraordinario. Entré a una iglesia donde yo no conocía a nadie y nadie me conocía a mí. Y yo era una persona muy introvertida. Esto que estoy haciendo ahora yo no lo podía hacer. Y yo me sentaba escurridizo, sí, en los últimos puestos para que nadie me notara. Pero sucedía que cuando el predicador predicaba, yo decía, ¿quién le dijo a él mi vida? Porque todo lo que está diciendo es para mí. Es más, a nadie le encaja todo lo que está diciendo como a mí. Y entonces yo entendí que Dios estaba tratando conmigo. Y fue un proceso extraordinario y bien precioso. Y recuerdo, mi iglesia estaba atravesando una situación difícil en aquel tiempo. Había estado un año sin pastor y a veces predicaban los hermanos de la congregación, a veces venía un pastor invitado. Y yo recuerdo que una vez hicieron un llamamiento. Y yo respondí. Yo sentía que Dios me estaba llamando y yo respondí. Pero también cuando me senté después, yo me sentía muy débil en la fe y sentía que estaba en mi vida de pecado otra vez muy fácilmente y tenía dudas de que si había sido genuina mi respuesta o no. Y vino un segundo llamamiento un tiempo después y me sucedió casi que igual. Pero pasó el tiempo y yo seguía escuchando la palabra y la palabra ministrando mi vida de tal manera que cuando hubo un tercer llamamiento yo sentí que Dios me estaba llamando y que yo no tenía que responder más porque yo era un hijo de Dios. Y mi vida cambió completamente. Y todas las inseguridades y todas las ansiedades que había en mi vida, porque quiero hacer el testimonio corto, pero yo tuve tiempos de depresión anteriormente y yo nunca más experimenté eso. Y pasajes como, por ejemplo, Mateo 28:20, fortalecieron mi vida de una manera muy especial. Yo provengo de una familia muy unida, pero como joven, muchas veces, a pesar de estar reunido, rodeado de familias y demás, tenía inseguridades y me sentía solo. Pero Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo sentía que nunca más yo iba a estar solo, que Dios siempre iba a estar conmigo. Y yo empecé a sentir de que mi morada ya no era en el infierno, era en el cielo. En Juan capítulo 14, no lo voy a decir literalmente, pero a lo que me refiero, Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y ya yo sentía que esa palabra también era para mí y que mi destino era el cielo. Pasajes como Colosenses capítulo 3, versículo 3, donde dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y Dios es nuestro refugio. Hermanos, mi vida fue transformada de una manera muy especial. La seguridad, el propósito que he encontrado en Dios ha sido para mí especial. Y yo quiero decirle a los hermanos que quizás estén aquí en esta mañana, que aún no han hecho una decisión genuina por Dios, que yo me siento identificado con ustedes y un día estuve en esa situación. Te animo a que tomes la decisión, no tengas miedo de entregarle el control a Dios. Entrega tu vida a Jesús, porque eso dará sentido a tu vida y el Señor te ama de una manera muy especial. Que Dios les bendiga. Qué reconfortante siempre es escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de varios hermanos, ¿eh? No me canso de escuchar los testimonios de conversión, porque todos, absolutamente todos los seres humanos estamos perdidos en Cristo y necesitamos de Cristo. No importa si usted se cree bueno, déjeme decirle algo, usted no es bueno nada. Aquí nadie es bueno, solo Dios. Y es el único que puede en realidad acercarnos a Cristo, es el único que puede acercarnos a Dios, el único camino hacia Dios, Jesucristo. Gracias, Herbie, por este testimonio. Ha sido bien impactante y edificante para nuestras vidas. Continuamos entonces nuestro ciclo de sermones sobre momentos trascendentales en la historia de Jesús. Y hoy precisamente es un día bien especial que la cristiandad celebra desde hace muchos siglos atrás. ¿Qué celebramos hoy? La entrada, lo que se conoce como la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, o Domingo de Ramos, con el tiempo se llamó así también. Miren, comenzaba la semana más intensa del ministerio de Jesucristo. De los 89 capítulos que tienen los evangelios en general, los 4 evangelios, 29 de ellos, o sea, un tercio, tienen relación con esta semana. Sucedieron tantos acontecimientos relevantes. Transcurría la primavera en Palestina. Jesús y sus discípulos habían viajado desde Jericó hasta Jerusalén para celebrar la famosa fiesta de la Pascua. Y como de costumbre, pasaron la noche en casa de sus amigos Lázaro, María y Marta en la aldea de Betania, una aldea que quedaba apenas a 3 kilómetros de Jerusalén. Todos los caminos que conducían a Jerusalén estaban atiborrados de peregrinos. Se cree que en esa celebración había en la ciudad alrededor de 2 millones de personas. Desde el punto de vista humano, Jesús estaba en su momento de mayor fama. Todo el mundo hablaba de él. De hecho, había sucedido un poco tiempo atrás algo increíble. Había resucitado a su amigo Lázaro. Y eso hizo incluso que mucha gente que se enteró que él iba a asistir a la fiesta de la Pascua quisiera también asistir, aunque sea por mera curiosidad. Querían ver al hombre que había resucitado a Lázaro, o que decían que lo había resucitado, porque habían testigos que lo aseguraban, y de hecho lo hizo. Sin embargo, todo no era color de rosa. Ya Cristo era una piedra en el zapato para los líderes religiosos, sobre todo para los sumos sacerdotes, para los fariseos y saduceos. Y desde hacía ya algún tiempo, el Consejo de Ancianos judío, lo que se conoce como Sanedrín, había determinado dar muerte a Cristo, por temor a que se armara una revuelta y Roma tomara represalias. De hecho, había una orden oficial para apresarlo en caso de que apareciera en la fiesta,
Por lo que muchos informantes, eso de los informantes infiltrados, esto no es cuestión de la CIA ni nada de eso, ¿no? Desde hace tiempo hay infiltrados por ahí, estaban al tanto, si aparecía Jesús, hay que atraparlo. Lo cierto es que el morbo y la expectación abundaban en la ciudad, había un ambiente tenso. Todo parecía que la Pascua era la trampa perfecta para apresar a Cristo. Y de hecho, eran épocas complicadas desde el punto de vista social. ¿Ustedes saben por qué en esa semana se habla de que Poncio Pilato estaba en Jerusalén? Porque se corría tanto peligro de una rebelión en esa época que él viajaba desde su residencia. Él residía en otra ciudad, en Cesarea Marítima. Y siempre en este tipo de fiestas él venía con refuerzos para personalmente él, como representante del Imperio Romano, como la autoridad, estar ahí en la ciudad con refuerzos. Se creía que había entre 1.500 y 3.000 soldados custodiando la ciudad de Jerusalén cada Pascua. Se reforzaba el doble, el triple, porque podía haber una revuelta social. Otros personajes como Herodes Antipas, ¿se acuerdan que también estaba ahí? Después cuando al final a Cristo lo van a crucificar, se habla también de él, el hijo de Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande. También estaba ahí, porque era una fiesta muy importante, era un acontecimiento. Y es precisamente en este contexto que se produce lo que hoy conocemos como la entrada triunfal. Un evento que da inicio a la gloriosa semana en que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Qué tremenda semana, lo que conocemos como Semana Santa. He titulado este sermón, Falsa aclamación al verdadero Rey. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tus manos ponemos, Señor, este tiempo para que tú nos hables a través de tu palabra y sobre todas las cosas podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, es interesante destacar que este es uno de los 3 episodios de Jesús que se recogen en los 4 evangelios. Importantísimo. Los otros 2, por mera curiosidad, la alimentación de los 5.000 personas y la resurrección de Cristo. Son los únicos 3 eventos que los 4 evangelios recogen. Y debido a esto, voy a utilizar hoy una lectura diferente a la que siempre utilizamos. Como los 4 evangelios tratan este evento, vamos a hacer una especie de compilación unificada, para que poder lograr una mayor idea del evento, porque recuerden que cada evangelio da detalles que otros quizás no dan. Vamos a hacer un compendio de todo esto y vamos a elaborar una especie de narración conjunta con el objetivo de que no se nos escape ningún detalle importante de este evento. Así que estaremos proyectando en la pantalla la lectura que vamos a tener. Usted no la tiene en la Biblia porque va a ser de los 4 evangelios, pero vamos a seguirlo con la vista. Dice así. Comenzamos con Marcos 11 del 1 al 6. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, de Fajé y Betania, y frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron el burrito atado. Lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando el burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y los dejaron desatarlo. Mateo 21, 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Marcos 11, del 7 al 10. Ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo.
tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosanna en las alturas. Juan 12:16. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Lucas 19:39 al 44. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Termino con Marcos 11:11. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los 12, pues ya estaba anocheciendo. Bueno, qué tremenda historia esta. Llena de emoción, de dramatismo. Siempre me gusta hacer esta lectura conjunta porque aporta muchos datos interesantes cada evangelio y así no nos perdemos ningún detalle. Y les confieso que cada vez que leo este pasaje me produce una especie de sensación agridulce. Entrada triunfal, pero a su vez el rechazo más grande que recibió Cristo. Es increíble cómo en ese instante aclamaron a Cristo como el Mesías que llevaban siglos esperando, y apenas 5 días después, ¿qué gritaban? Crucifícale. Sin compasión. Muchísimos de los que quizás gritaron: Hosanna al Hijo de David, quizás después estuvieron en aquella turba que desvergonzadamente gritó: crucifícale, apenas unos 5 días después. Wow. Sin embargo, vamos a entrar en el pasaje. Yo quiero hoy destacar 3 verdades que nos enseñan este pasaje que acabamos de leer sobre la entrada triunfal. Y es que, en primer lugar, la entrada triunfal a Jerusalén de Jesucristo reafirmó a los discípulos su suprema autoridad. Reafirmó a los discípulos la suprema autoridad de Cristo. Y cuando hablamos de la entrada triunfal, no podemos dejar de mencionar la primera parte de la lectura. Ese famoso pasaje en el que Jesús ordena a 2 de sus discípulos que fueran y buscaran un burrito en una aldea que estaba ahí al frente, cerquita de donde ellos estaban, en Monte de los Olivos, con ciertas características, un burrito que nadie nunca había montado, que ahí iba a estar atado afuera en la puerta de una casa, que lo tomaran y que si alguien se acercaba y le preguntaba, ellos dijeran: no, el Señor lo necesita y después lo devolverá. Esto luce un poco como de película, ¿verdad? Algunos críticos, por supuesto, tratan de decir que eso fue pura casualidad. ¿De verdad? Cristo venía de estar meses en Galilea. Hizo una parada en Jericó. Luego en Betania el día antes. Por mucho que conociera a los dueños de este burrito, como en el momento preciso iba a darse estas instrucciones, cuando aquello no había teléfono, no había celular, no había nada. De hecho, no fue ni siquiera el que fue a desatar el burrito, mandó a 2 de sus discípulos. ¿Cuántas probabilidades en realidad habrían de que esto sucediera? ¿Una entre cuántas? La gente siempre quiere criticarlo todo, pero hay una realidad. Cristo es Dios, omnisciente, soberano y absolutamente nada de lo que le sucede es ajeno. Él sabe dónde estaba ese burrito, dónde estaban todos los burros del planeta Tierra y dónde está cada partícula del universo que Él creó.
Por ende, él sabía todos los detalles exactos de lo que sucedería esta semana con aquellos hombres, con el burrito, con los discípulos, con el pueblo. De hecho, pocos días después, Jesús utilizó una estrategia similar a esta cuando mandó a 2 de sus discípulos a preparar una habitación en la que juntos pudieran celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Lo recuerdan? Bueno, es que ciertamente Jesús es Dios y aún cuando se hizo humano y limitó su vida terrenal a ciertas restricciones, tiene total autoridad sobre todas las cosas. No podemos perder esto nunca de vista. Por tanto, este evento ocurrido con este burrito tan curioso no fue más que una inyección de confianza para los discípulos de Jesús. Qué interesante. Ellos no tenían ni idea de la semana que les esperaba. Ustedes se han puesto a pensar todo lo que sucedió después en tan poco tiempo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Pedro negando esa misma semana a Cristo 3 veces? A Judas entregándolo. A Cristo siendo azotado. Los discípulos huyendo. Cristo orando en Getsemaní, ¿recuerdan? Y su sudor era como grande gota, agonizando hasta la muerte. Las mentiras y las patrañas de los líderes religiosos contra Jesús. Las falsas acusaciones que le hicieron. Los juicios ilegales a los que fue sometido. Su entrevista con Pilato, con Herodes, su condena injusta, su camino hacia el Calvario en las afueras de la ciudad, los azotes que recibió, las mujeres de la ciudad llorando, su madre al pie de la cruz, Cristo pidiendo perdón para aquellos que lo estaban crucificando, entregando su espíritu, 3 horas de total oscuridad sobre la tierra, Cristo sufriendo el castigo que tú y yo merecíamos en el infierno por nosotros. Porque eso fue literalmente lo que sufrió en la cruz, ¿lo saben? Ahí cargó todo el pecado de nosotros, la ira de Dios fue sobre él. Y cuando se satisfizo esa ira, entonces expiró. Fue enterrado en una tumba que no era de él. Y resucitó al tercer día. ¿Cuántas cosas en tan pocos días? Los discípulos no tenían idea de lo que les esperaba. Pero Cristo sí. Y él quería, con este simple acto de decirle, ahí está el burrito, tómelo, va a suceder esto. Quería inyectarles confianza. Quería que los discípulos supieran que todo estaba en control y que nada de lo que sucediera iba a ser producto de un accidente. Para Dios no hay accidente, Él lo sabe todo y lo puede todo está bajo control. Aunque nos parezca que el caos está rondando nuestra vida, Dios está en total control de nuestra vida. Y lo que nos sucede es porque Él lo permite, con un propósito. Y siempre los propósitos de Dios, ¿cómo son? Buenos. Aunque no los entendamos. Sí. La fe de los discípulos iba a ser probada por fuego esa semana. Pero Dios quería que ellos supieran que Él estaba al tanto de cada detalle de su plan maestro. Y este episodio del burrito era un buen ejemplo de ello. De esta manera les confirmaba, Jesucristo le confirmaba a los discípulos que su destino no estaba en manos de los líderes judíos. Aunque pareciera eso, no estaba en manos de los líderes judíos. Tampoco del gobierno romano. No. Pero además les demostró con esto que ellos estaban cumpliendo sin saberlo el plan soberano de Dios. Los discípulos debían tener claro que Cristo no iría forzado a morir a la cruz. Sí, claro, muchos podrán decir, claro, Cristo murió en la cruz porque imagínense, ya no le quedó más remedio, lo capturaron, no podía zafarse, no podía escaparse. No, hermano, eso no fue así.
Cristo fue voluntariamente a morir a la cruz por nosotros, por amor a la humanidad, a pesar del poder que tenía y que tiene sobre la muerte. Qué paradójico, ¿verdad? Así de grande y de incomprensible es el amor de Dios. Por mucho que usted quiera expresar y explicar el amor de Dios, es incomprensible para nosotros, para nuestros cánones humanos. ¿Quién sería capaz de morir por tu peor enemigo? Por aquel que se burla de ti, que te combate, que quiere tu muerte. ¿Quién? Malamente moriríamos por uno, por dos o por tres o por nadie. De los que decimos que amamos mucho. Porque a la hora de la verdad, a la hora de verdad de dar la vida por alguien, verdad que muy pocos lo hacen. Y Cristo fue capaz de dar su vida por ti y por mí, ocupando nuestro lugar, por todos los pecadores. Como dice Juan 10, 17 y 18, palabras textuales de Cristo. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo cierto, hermanos, que este evento aparentemente tan sencillo antes de la entrada triunfal del burrito sirvió para que los discípulos pudieran descansar plenamente en la suprema autoridad de Cristo. Pregunto, ¿estamos descansando en esta plena autoridad de Cristo? Hay eventos en nuestra vida, hay burritos en nuestra vida que Dios nos manda a ubicar para recordarnos, estoy en control. Esto no es un accidente. Ten fe y sigue adelante. En segundo lugar, la entrada triunfal a Jerusalén confirmó públicamente que Jesús era el Mesías. A ver, vamos a imaginarnos esta escena que les voy a contar por un momento. Viene un cantante famosísimo a la ciudad a dar un concierto magistral. Ya las entradas están vendidas hace un año atrás. Pero nosotros somos la orquesta que acompañaremos a ese gran músico, a ese gran cantante, disculpen. Tenemos que ensayar todos los días, no podemos quedar mal. Todos estamos emocionados porque vamos a acompañar al mejor cantante que hay en este momento. De hecho, nunca lo hemos visto y ensayamos día y noche. Queremos hacerlo mejor y contamos los días, los meses, las horas, los segundos para que llegue ese momento para el que estamos practicando tanto. Y así el tiempo pasa lentamente, pero va pasando. Y todos los músicos seguimos enfocados en el día del concierto. En ese día que junto al cantante más grande del momento vamos a estar formando parte de un concierto espectacular. ¡Wow! Cuánta espera, cuánta emoción, cuántas sensaciones acumuladas por tanto tiempo hasta que al fin llegó el día. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan si tú eres uno de los violinistas de la orquesta? Bueno, yo he visto las orquestas de que hay un tipo que cada 2 horas toca un platillo de pronto. ¡Toing! Aunque sea eso. ¡Wow! Ojalá estuviera ahí. ¡Qué bendecido! Aunque sea eso, formar parte de este espectáculo, acompañar a este gran cantante. Bueno, hermano, déjeme decirle algo. Algo similar sucedió al pueblo judío aquel domingo que Jesús entró en Jerusalén montado en un burrito esa semana en la que celebraría su última Pascua. Sí, y les voy a decir por qué. Porque por siglos la nación israelita había esperado al Mesías profetizado en las Escrituras. Llevaban siglos esperándolo. Y cada vez que en esta fiesta miles de judíos viajaban a Jerusalén, cantaban varios salmos alegóricos a este momento, a la venida del Mesías. Aquellos cánticos y loores eran como una especie de ensayo que ellos realizaban constantemente. Un ensayo que algún día se convertiría en una apoteósica aclamación al Mesías. ¿Se imaginan? Ellos cantaban año tras año con la esperanza de que algún día el Mesías estaría entre ellos.
y pudiera formar parte entonces de la aclamación, de esos loores. ¡Wow! Y lo cierto es que después de tanta espera, de tantos siglos de espera y de tantos ensayos con estos salmos, con estos cánticos, con estas aclamaciones, el momento esperado había llegado. Jesús, el Mesías enviado por Dios y profetizado desde la antigüedad por los profetas, se trasladó al monte de los Olivos para entrar desde allí a la ciudad santa de Jerusalén en un burrito. Era obvio que la gente veía a Jesús como el hombre con todas las cualidades ideales para ser el Mesías. Fíjense, hablaba a Cristo de una manera impactante. Dejaba sin palabras a todo el mundo. La gente se quedaba deslumbrada con su enseñanza. Era además amoroso con las personas. Poseía un carisma y una popularidad tremenda. Era un líder insuperable. Conocedor como nadie de las Escrituras. ¿Se acuerdan cuántas preguntas capciosas le hacían sus enemigos para ridiculizarlo? Y Cristo siempre respondía, ¿cómo? Cristo no fallaba. No importa las trampas que le tendieran. Valiente ante sus enemigos. Siempre dispuesto a ayudar a los pobres, a los desamparados. Además, hay algo que no podemos obviar. Tenía un poder único. Sus milagros eran insuperables, espectaculares. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, multiplicaba los alimentos, tenía potestad incluso sobre la naturaleza, sobre los demonios. Hermanos, ¿qué más se podía pedir? Él era el hombre, era el Mesías, no había duda. Su poder era tal que nadie dudaba que podría derrotar en un instante al ejército romano y levantar en aquel mismo día el tan esperado reino mesiánico que gobernaría sobre todas las naciones del mundo. Eso esperaban los judíos. ¿Y saben qué? Vamos a ser realistas. Evidentemente, no solo la multitud estaba lista para aclamar públicamente a Cristo como el Mesías prometido, Cristo también lo estaba. ¿Cómo? Sencillo. Y es que esta vez, a diferencia de otra ocasión en que rechazó ser coronado rey, después que alimentó a los 5,000, ¿recuerdan? Tentaron, pero no había llegado el momento, Cristo no aceptó. Pero en esta ocasión fue diferente. Jesús tomó la iniciativa para que esto sucediera. Por eso mandó él a sus discípulos a buscar este burrito, para en él entonces entrar a Jerusalén como el Mesías. Y es que sin duda, él sabía que su hora había llegado y asumió su misión mesiánica. Humildemente, con valor y en total obediencia a Dios, no por su cuenta, no cuando él quiso, cuando Dios lo había establecido. Y esta vez también, a diferencia de otras veces, permitió que miles de personas lo alabaran, lo adoraran y lo proclamaran como el Mesías. Qué momento este. Jesús era el Mesías y él sabía perfectamente lo que hacía, hermano. Nada lo tomaba por sorpresa. Al contrario, todo lo que hacía estaba en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Pensemos en algo. Él pudo haber entrado a Jerusalén a pie, en un carro majestuoso, rodeado de ángeles, de muchas maneras. Pero ¿saben cómo lo hizo? Como el profeta Zacarías, 500 años antes lo había profetizado, sobre un burrito. Sobre un burrito. Dice Mateo 21, 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Y es que, hermanos, al montar Jesús en este burrito y comenzar su procesión aproximadamente de 1,5 kilómetros, a veces no tenemos la idea de qué
qué tramo Cristo recorrió desde el Monte de los Olivos, desde el momento que salió hasta Jerusalén. Más o menos se calcula que sea 1,5 kilómetros, bajando por el Monte de los Olivos, atravesando el valle de Cedrón y entrando por la puerta oriental que daba directo, la puerta dorada o del Mesías que se llama, que daba directo a la explanada del templo, la parte oriental del templo. Alrededor de 1,5 kilómetros, algunos calculan que estuvo entre 45 minutos y 1 hora en este recorrido, rodeado de miles de personas, para tener más o menos una idea, aunque sea pura especulación. Lo cierto es que durante este recorrido la multitud lo aclamó apoteósicamente. Bueno, esto es impresionante. Imagínense miles de personas entrando por diferentes lugares a Jerusalén y que en esta arteria principal que iba hacia el templo se llama de pronto esta celebración, con miles de personas aclamando a Cristo. Dice la Biblia que los discípulos usaron sus mantos para convertirlo en una improvisada montura sobre la que Cristo se montó sobre el burrito. El pueblo también comenzó a usar sus mantos y hojas de palmeras como una especie de alfombra roja para que Cristo pasara con el burrito sobre ellos. Así recibieron una vez a un rey llamado Jehú, algo muy parecido. Aquello fue un espectáculo tremendo. Pero quizás lo más llamativo de aquella enorme multitud que aclamaba a Cristo como Mesías fueron las expresiones de alabanza que en su honor gritaron a más no poder. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosanna en las alturas. ¿Y saben qué? Hosanna significa salva ahora. Ellos estaban claros de que ya estaban presenciando el momento preciso en que esta frase tan solemne que repetían por siglos y que formaba parte de un salmo, el Salmo 118, ahora se estaba materializando. Ahora el Mesías estaba ahí escuchando directamente esa frase y se iba a cumplir. La salvación estaba delante de sus ojos. Y esa frase, Hosanna, tenía una connotación tanto de súplica, de ruego, de auxilio. Sálvanos ahora, Señor, como de alabanza. Y esta palabra, junto a las demás frases mesiánicas que la multitud gritaba en honor a Jesús, como dije, la podemos encontrar en el Salmo 118. Versículos 25 y 26 sobre todo. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Dicen los dos versículos 25 y 26 del Salmo 118. En otras palabras, estos cánticos, estas súplicas, estos gritos de la multitud estaban rogando, pidiendo a Dios que los liberara en ese momento por medio del Mesías. Sin embargo, aún en medio de una celebración tan importante como esta, no faltaban las caras largas. No faltaban los perros bulldog en el medio de la multitud. No faltaba la gente envidiosa, mala, que odiaba a Jesucristo. Ahí estaban los fariseos, en medio de esa multitud de infiltrados, tratando de echar a perderlo todo, presionando a Jesús para que mandara a callar a sus discípulos. Recuerden la frase, Señor, manda a callar a esta gente. Y ahí es donde Cristo le responde la famosa frase en medio de la procesión. Te digo que si esta gente calla, las piedras clamarían. En otras palabras, déjalos. ¿Cómo van a callar esta realidad? Yo soy el Mesías. Es imposible que callen ante esta realidad. Cierto es que aquel fue un día glorioso e irrepetible para toda la historia de la humanidad, hermano, en el que miles de personas aclamaron como Mesías a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Había llegado el día. Sin embargo, ya llegamos al último punto del sermón.
esta entrada triunfal a Jerusalén también reveló la miserable condición del corazón humano. Todo parecía muy bien. Tremenda celebración. Al fin estaba el Mesías aquí. Preparados, muchachos, que esto se ha puesto bueno. Ya viene la libertad. Tal parecía que la celebración continuaría por mucho tiempo más. Pero cuando leemos el pasaje, eso no fue lo que sucedió. No sucedió eso. Cuenta la Biblia que Jesús entró a Jerusalén, llegó al templo, miró a sus alrededores y con la misma regresó con sus discípulos a Betania, a la casa de Marta, María y Lázaro, sus amigos. Recuerden, 3 kilómetros afuera de la ciudad. Él siempre se quedaba afuera. Ya estaba haciéndose de noche. Increíble. Un rato antes, miles de personas le aclamaban como el Mesías y entraron con él a Jerusalén muy contentos, eufóricos, y apenas un rato después, solo 12 de sus amigos, los discípulos, le acompañaban de regreso a Betania. ¿Se han puesto a pensar cuán volubles son las multitudes? Y uno puede preguntarse, bueno, pero ¿qué causó que la multitud cambiara tan rápido de actitud? Una buena pregunta. ¿Qué apagó tan drásticamente aquella presunta coronación? ¿Será que Cristo cambió? Incluso podemos ir más allá. ¿Y qué propició que 5 días después estuvieran crucificándole? Esto luce paradójico, contradictorio. Es muy sencillo, hermano. Jesús no cumplió las expectativas de la multitud. Los judíos esperaban a un rey que sería un gran líder militar como David. Esa era su interpretación. Y que iba a derrocar, si llegó en ese momento, al imperio romano, que era el que en ese momento estaba esclavizando a los judíos. Y de esta manera iban a establecer el reino milenial. Lo creían que iba a ser algo instantáneo. Pero Jesús se comportó de una manera diferente a la que ellos pensaban. Fíjense, aquí no es el problema de que si Jesús era el Mesías o no. Pregunto, ¿era el Mesías o no? Claro que lo era. Todos lo sabían. Cristo se manifestó públicamente. Había llegado el momento. Él era el Mesías. Sin embargo, las expectativas sobre él no eran las que ellos tenían. Era el Mesías, pero no el Mesías que ellos querían. Acomodado a sus demandas. Cristo era radicalmente diferente a estas expectativas. Y de hecho, hasta ese punto él solo comprendía, él solo entendía su verdadera misión como Mesías. Por eso cuando entró a Jerusalén, no lo hizo en un caballo, que era un símbolo de guerra, como lo había hecho Pompeyo años antes cuando conquistó Jerusalén. Él ni siquiera escogió una mula, que era el corcel de los reyes judíos, como el propio David utilizó algunas veces. Al contrario, él escogió un burrito, un animal de carga, como su montura real. El Mesías en un burrito, como Zacarías lo había profetizado. ¿Recuerdan Zacarías 9:9? Humildemente y trayendo paz en vez de guerra. ¿Saben por qué? Porque su reino no era terrenal. Ellos esperaban un reino terrenal, militar, físico, pero el reino de Cristo, del Mesías, no era terrenal, no era político, sino un reino que sería establecido en los corazones de aquellos que le aceptaran como Señor de sus vidas, que le conocieran y le sirvieran. Sin embargo, ese no era el tipo de reino que ellos esperaban, ni que deseaban. Y por eso rechazaron a Cristo. Por tal motivo, hermanos, aquella multitud enardecida apenas traspasó las puertas de la ciudad, Cristo, en Jerusalén, la puerta dorada, se fue apagando y se fue mezclando
con el resto, con las miles de personas que entraban en la procesión. Recuerden que era la fiesta, mucha gente estaba entrando a la ciudad. Y al final, tristemente, después de esta euforia momentánea, cada quien tomó su rumbo. Al ver que lejos de Jesús armar una insurrección contra Roma y expulsar a los romanos de Jerusalén, simplemente se dirigió al templo y mirando a su alrededor, salió de la ciudad junto a los discípulos. Evidentemente, los judíos se decepcionaron de Jesús, porque vieron que Él no cumplió sus expectativas nacionalistas. Y todo porque ignoraban la verdadera misión redentora de Cristo. Por eso Jesús lloró. ¿Se imaginan esta escena en plena celebración? Cristo, me imagino ya cruzando la última parte del torrente de Cedrón, que era una especie de valle pequeñito que separa al monte de los Olivos con la ciudad de Jerusalén por la puerta donde iba a entrar. Ya llegando vio la ciudad, una vista perfecta, se veía el templo reluciente y Cristo en plena celebración empieza a llorar. Uno puede decir, es que se emocionó. Imagínense. No fue de emoción. No fue de un dolor, lamentando un dolor físico. Es que Cristo sabía lo que había en el corazón de ese pueblo que lo estaba clamando. Cristo sabía verdaderamente que ellos no lo habían aceptado como el verdadero Mesías, que tenían un concepto erróneo de quién era Él, de que tenían expectativas falsas a pesar de que Él era el verdadero rey. Él lloró por la incredulidad de su pueblo. Él lloró porque no lograron entender a qué había venido. Y lloró porque sabía lo que les esperaba. Y de una manera profética aquí habló, hizo referencia a este triste y lamentable hecho que ocurrió 40 años después, alrededor de 40 años después, cuando en el año 70 el general Tito tomó la ciudad de Jerusalén y aquello fue apoteósico. Todo fue quemado, derrumbado, no quedó piedra sobre piedra. Literalmente, ¿saben qué sucedió? Cuando le prendieron fuego al templo, después de haber estado asediado a la ciudad de Jerusalén en el año 70, años después, le prendieron fuego al templo. Y el templo, aunque luce de piedra, tenía también mucha madera de cedro adentro. Y aquello empezó a incendiarse. Habían madera, aceite también, aquello se inflamó. Y hubo tanto calor, el fuego tomó tanta fuerza que el oro que estaba en las paredes y en el techo empezó a derretirse. Empezó a derretirse y se empezó a incrustar entre las piedras del suelo. Y esto hizo que los soldados romanos, cuando estaban saqueando la ciudad para poder rescatar ese oro que hicieron, empezaron a remover piedra sobre piedra, como Cristo lo había profetizado. Hasta eso Cristo profetizó. Y Él lo lamentaba porque lo veía venir, porque sabía que sucedería, porque Él es Dios y lo sabe todo. Cristo lloró, se lamentó al saber lo que había en el corazón de esta gente, de su pueblo, cómo lo rechazaba y cuáles serían las consecuencias de todo esto. Pero a pesar de eso tenemos que tener bien claro algo. Aún así, esto a Cristo no lo sorprendió. Él siempre supo lo que iba a suceder. Esta también era la única manera en la que Él podía terminar crucificado esa semana, para beneficio nuestro. Así Dios lo había designado, lo había establecido. Por eso, desde hace tiempo, antes ya, semanas antes, le venía diciendo a sus discípulos, y lo leemos en Marcos 10, 33 y 34, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Una triste noticia, amparada por la mejor noticia de todo. Sí, voy a morir, pero resucitaré al tercer día, para reconciliar a la humanidad con Dios. Y en efecto,
Fue el rechazo y la incredulidad del pueblo judío lo que también propició este llanto de Jesús en medio de su entrada triunfal. Bueno, qué triste esta escena, ¿verdad? Por eso decía que causa en mí sensaciones agridulces. Se supone que fuera el momento de la mayor celebración y Cristo llorando, sabiendo que lamentablemente ese pueblo que de labios lo honraba tenía un corazón lejos de él, como había dicho el profeta Isaías anteriormente. Qué paradójico comportamiento de aquellas personas, hermanos. Declaraban que Jesús era el Mesías, pero no estaban dispuestos a obedecer sus mandamientos. ¿Conocen a gente así? Deseaban un Mesías que le llenara sus estómagos, que hiciera milagros, que resucitara muertos, que sanara enfermos, pero no que confrontara su pecado. Anhelaban un Mesías que encajara con sus expectativas terrenales, pero no que los llamara al arrepentimiento y a la fe. Querían que el Mesías los liberara de Roma. Y no se percataban que su verdadera necesidad era que los libertara del pecado, que cegaba sus corazones y que los mantenía alejados de Dios. Querían un Mesías opulento, conquistador, implacable, cuando Cristo entró de manera humilde. Querían un Mesías complaciente, pero no querían estar bajo su señorío. ¿Conocen ustedes a personas que les encanta que Dios les responda a sus oraciones y los ayude en momentos difíciles, pero después que eso sucede no quieren saber más nada de Dios hasta la próxima aventura? Y a veces nosotros hemos caído en esa trampa también. Sí. Sí, hermano, hoy 21 siglos después de aquella entrada triunfal, Jesús continúa derramando lágrimas por la humanidad. Esta vez no llora por Israel, por los judíos específicamente, sino por toda la humanidad que le rechaza y vive lejos de él. Esta vez no llora por el pueblo, por el castigo que el pueblo judío iba a recibir a manos del Imperio Romano, sino por el castigo eterno que recibirán todos aquellos que le rechacen y no le acepten como Señor y Salvador. Eso es una realidad. Hermano, cuando vaya a predicar el Evangelio, diga toda la verdad. Diga a las personas lo que Cristo ofrece, pero diga también de dónde, qué le espera si no aceptan a Cristo. No es miedo, es verdad. Es dar el mensaje completo. Lamentablemente este pueblo tomaba de las Escrituras lo que le convenía y creaban su propia idea sobre qué haría el Mesías. Y cuando vieron que esto no sucedió, siguieron su camino. Ya vendrá otro. Ya nos arreglaremos. Amigo, amiga que estás aquí, quizás, al igual que cualquiera de aquellos judíos que estuvieron en la multitud aclamando a Cristo a viva voz, hoy tú te has dado cuenta de que exactamente Jesús es el Hijo de Dios. Pero si ese es tu caso, quiero decirte algo. No basta que Cristo vino al mundo para morir por tus pecados. No basta con alabar su nombre, con venir cada domingo aquí, cantar himnos en su honor. No basta con participar en todos los cultos y sentirte bien en esta iglesia o en cualquiera otra que asistas. Si no entregas tu corazón a Cristo y vives para Él, estás perdido. No caigas en el mismo error de aquella multitud incrédula que de labio alababa a Cristo, pero en sus corazones le rechazaban. Te invito a que medites en este pasaje y con esto te voy a terminar. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca.
¿Saben una cosa? Hoy Cristo puede ser hallado aquí. Y está cerca de ti, queriendo entrar en tu corazón. No importa la vida que tú hayas tenido. Con Cristo siempre hay borrón y cuenta nueva. Porque te ama de verdad. Fíjate si te ama que murió por ti. Sin tú merecerlo. Y cuando digo por ti, digo por todo. Por mí, por la humanidad. Nosotros debimos morir en la cruz. Y Él lo hizo por nosotros, siendo Dios. Sí, podemos decir desde un punto de vista espiritual que hoy Cristo pretende revivir esa entrada triunfal, pero esta vez en tu vida, de una vez y para siempre. ¿Le aceptarás o le rechazarás? La iglesia ahora. Y quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy están aquí, quizás pensando que llegaron por casualidad, quizás a través de una invitación, quizás por compromiso, quizás por costumbre, vienen todos los domingos, pero hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha demostrado que tu relación con Cristo va más allá de saber quién es Él. Que Cristo quiere no solo que le reconozca como Dios, sino que entregues tu vida en fe y que le sirvas para siempre. Que te sometas a su señorío. Él es tu creador, tu Señor, tu Salvador. Y recuerda algo, aun cuando te parezca algo de ciencia ficción, existe un infierno eterno al cual irás si no le aceptas. No es cuestión de miedo, te estoy dando la mejor noticia que puedo darte. Si aceptas a Cristo como Señor de tu vida, serás rescatado del pecado, del infierno, y tienes asegurada la vida eterna. ¿Qué mejor regalo que ese? Por eso murió por ti, sin merecerlo, sin tú merecerlo. Por eso murió por mí, sin yo merecerlo. Por eso quiere entrar en tu corazón hoy. Voy a hacer un llamado. Si hoy estás aquí y deseas aceptar a Cristo de verdad y te has dado cuenta que tu vida hasta ahora estaba vacía, porque en realidad no habías aceptado a Cristo, yo te invito ahí a que levantes tu mano para orar por ti. Si este es tu caso, levanta tu mano, vamos a estar orando por ti. Si deseas aceptar a Cristo hoy como Señor de tu vida. La iglesia ahora. En este instante puede estar decidiéndose su eternidad. No voy a insistir. El Espíritu Santo es quien convence de justicia, de juicio y de pecado. Somos simples mensajeros del Evangelio, de las buenas noticias, de que hay salvación en Cristo, solo en Cristo. No en tu religión, no en tus propias expectativas, no importa lo que tú creas de Dios. ¿Qué dice la Biblia de Dios? ¿Qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué dice Dios de ti? Eso es lo que importa. Dejemos de generar expectativas falsas sobre el verdadero Rey. Muchas veces cometemos tantos errores y pecamos porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Amigo mío que estás aquí, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Él te ama y envió a su Hijo a morir por ti. Entrega tu vida. Más allá de levantar tu mano, levanta tu corazón y dice: Señor, aquí estoy. Gracias por lo que has hecho. Soy pecador. Reconozco que no soy nada sin ti. Quiero entregarme a ti. Confío en que eres mi Señor y Salvador. Te agradezco lo que has hecho, Señor. Tómame. Estoy en tus manos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque hoy podemos celebrar esta entrada triunfal, también plasmada en la Biblia, con tantas enseñanzas. Oh Señor, cuán bueno eres y cuán pecadores somos nosotros. Señor, perdona nuestras falsas expectativas que diariamente levantamos en tu contra. Perdona cuando te fallamos, cuando dudamos de ti, cuando actuamos por nuestra cuenta,
Cuando el orgullo nos consume y creemos que nuestras opiniones son mejores que las tuyas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por su sacrificio y por la salvación que tenemos en Él. Yo te suplico que especialmente sea con aquellos corazones que ahora mismo están en una lucha espiritual, sabiendo que tú eres Rey y Señor de sus vidas, el único que puede reconciliarlos con Dios, pero aún tienen ataduras espirituales que los separan de ti. Señor, confiamos en que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Confiamos en que te seguirás manifestando en sus vidas, que seguirás buscándolos en medio de su perdición. Y ayúdanos a nosotros, los que ya te tenemos, a poder seguir firmes en ti, sin desviarnos a derecha ni izquierda, y a poder seguir proclamando el Evangelio de tu salvación. En ti confiamos y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabemos al Rey de Reyes, a nuestro Príncipe de Paz. Hoy adoramos tu grandeza, Señor, y proclamamos tu majestad, mi Dios. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Jamás nadie podrá igualar tu poder, tu amor, tu misericordia, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar.
Gracias, Señor, te adoramos. Bienvenidos a Alcance Miami. Qué bueno que están con nosotros. Pero sobre todas las cosas, qué bueno es que juntos hayamos podido adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que bienvenidos una vez más. Queremos anunciar las actividades para esta semana. Presten mucha atención. Niños, jóvenes y adultos, tenemos una cita este viernes a las 8:30 de la noche. Los niños tendrán su programa, los jóvenes también, incluso los jóvenes siempre lo decimos, el grupo de alabanza de jóvenes dirige la alabanza, tienen una predicación específica para ello y nosotros los adultos oramos, damos gracias a Dios y pedimos al Señor también y contamos unos testimonios tremendos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así que los invitamos a orar también 8:30 de la noche este viernes. Domingo, 10 de la mañana estaremos aprendiendo de la palabra. Clases bíblicas. Hermano que estás aquí, déjame decirte algo. Más allá de escuchar el sermón, es bueno que puedas asistir a una clase de bíblica donde puedas aprender, donde puedas preguntar al maestro, donde puedas crecer en conocimiento. Así que están todos invitados. Si usted tiene entre 0 y 300 años, califica para una de las 4 clases bíblicas que tenemos cada domingo a las 10 de la mañana. 45 minutos de clase, después tomamos un break de 15 minutos y a las 11 celebraremos un culto similar a esto, pero vamos a estar celebrando un día súper especial. Vamos a estar celebrando la resurrección de Cristo, el momento más trascendental de la historia. Llevamos semanas diciendo, oren por algunos de sus amigos, familiares inconversos. Recuerda, ore por ellos, invítelos para el domingo que viene. Algunos ya han venido esta semana, pues invítelos, venga con ellos, estése ahí. Vamos a estar predicando el Evangelio de Jesucristo, confiando que el Señor tocará corazones. Los niños tendrán un programa espectacular también y le pedimos a nuestra hermana Raquel que pase al frente, que tiene información valiosísima que darnos. Estamos aquí para recordarles, pero antes de recordarles queremos darles las gracias. Gracias por contribuir a este esfuerzo con el Ministerio Infantil. Gracias por traer huevitos, gracias por preocuparse y sabemos que están orando por este programa, hermanos. Los esperamos, tenemos enseñanza bíblica, que es lo más importante, tenemos la búsqueda de los huevitos, tenemos, y esto es una exclusiva para ustedes nada más, tenemos un petting zoo, tenemos hasta ponies, estamos listos para toda la familia y queremos que inviten y que estén aquí con nosotros. Los esperamos. Bien, gracias Raquel. Oremos por este domingo, hermano. Los niños estarán también recibiendo la predicación del Evangelio. Oremos en sentido general para que el Señor se mueva entre nosotros, pero recuerden, tenemos una labor que hacer. A todos nos gusta que exista un avivamiento, que este templo se llene. ¿Cómo se llena si no predicamos el Evangelio? Esa es la gran comisión que Cristo nos dejó. Todas estas semanas hemos estado escuchando testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos de nosotros. Y es lo mismo que Dios puede hacer y quiere hacer en la vida de esas personas que no le conocen y por los que estamos orando y queremos invitar. Así que oremos de una manera especial, insistamos con estas personas y recuerden, tenemos ahí personas que discipular cuando acepten a Cristo, una tarea tremenda que hacer. Así que estemos pendientes de esto, también a los niños se les está sembrando la semilla del Evangelio. No estamos aquí perdiendo el tiempo, no estamos aquí para que salgan contentos y entretenidos, estamos para predicar el Evangelio de salvación también a los niños. Así que no dejemos de orar por este evento. Importante, cada domingo estamos vendiendo algo para ayudar a qué cosa, a los jóvenes en su campamento, ¿cierto o falso? Pues bien, este domingo no tenemos nada. Usted descanse ahí, relájese, pero siga orando por este campamento. Y una cosa que Leo me ha dicho, Ricky, aquí está la información, aquí está. Por favor, padres de jóvenes, ya necesitan ir inscribiéndose en el campamento. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, ¿ok? Así que por favor, padres, pueden ahí entrar a este sitio y empezar ya a apuntarse. No lo deje todo para el final. Es bueno que nosotros, recuerden que este año somos los organizadores de este evento, por eso estamos recogiendo esta ayuda también. Oren por esto, pero seamos responsables, padres, jóvenes, para ir inscribiéndonos ya en este campamento que confiamos en que será de gran bendición, serán las vacaciones. Y vamos a tener varios de nuestros hermanos involucrados en la dirección de este retiro. Siempre va a ser un beneficio espiritual para nosotros, nuestra familia y nuestras iglesias. Así que oremos, cooperemos y padres, por favor, comiencen ya las inscripciones con sus hijos. Quiero recordar algo. Antes de irnos, si usted desea ofrendar
Físicamente puede hacerlo ahí en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente va al sitio alcancemiami.com, cliquea el letrerito que dice ofrendar y ahí se le explicará cómo hacerlo.